Hola, muy buen día a todos. Antes que nada, también me presento, soy Mauricio Salcido, soy administrador de Contador MX. Le doy la más cordial bienvenida a esta plática de notarias autorizadas y reformas fiscales 2021. Les comento que la duración de esta plática va a ser aproximadamente de una hora. Durante la sesión pueden ir exponiendo sus dudas en la sección de preguntas de la barra herramientas del programa GoToWebinar. Y mi colega, el licenciado Contador Público Héctor Galicia, nos estará apoyando para pasarlas al presentador en vivo. Esta presentación va a correr a cargo del maestro en contabilidad de impuestos y contador público certificado, Juan Carlos Bojorges Pérez. Él es contador público por mérito académico de Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, con una maestría en contabilidad e impuestos por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y cuenta con un diplomado en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Se ha desempeñado como asesor y consultor en áreas contables, fiscales, administrativas, laborales, financieras, de planeación, presupuesto y de auditoría fiscal. Ha participado como miembro del Consejo Consultivo del Programa de Alta Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y como docente en materias contables, fiscales y de auditoría en diferentes universidades. Actualmente es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, donde de igual manera se ha desempeñado como vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional del 2018 al 2020, como presidente de diferentes comisiones y ha sido miembro académico y expositor de diplomados desde 1998. Vamos a conectarnos con él para que inicie esta presentación. Hola, contador, buenos días. ¿Me escucha? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Al parecer lo escuchamos muy bien. Puede proceder con su presentación. De acuerdo. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que es un gusto estar el día de hoy aquí en este espacio y poder platicar un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que fue la reforma fiscal para donatarias para este año 2021. Sabemos que fue uno de los sectores en donde la autoridad puso un foco especial, puso un énfasis derivado quizás de malas prácticas detectadas, derivado quizás de abusos, pero como toda regulación que se vuelve general, afecta a muchas otras entidades que no tenían ni malas prácticas ni una necesidad de tener estas reformas encima. Entonces, a través de esta hora voy a estar exponiendo algunas ideas, los conceptos importantes de la reforma fiscal. Entiendo que habrá oportunidad de que ustedes vayan vertiendo sus preguntas y, bueno, en algún momento al final de la plática las podremos atender. Siéntanse con la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta, todas son buenas. Recuerden que la única pregunta mala es la pregunta que no se hace, ¿de acuerdo? Entonces, voy a estar intercambiando entre la proyección de la cámara y la presentación de la diapositiva para ir intercambiando estas ideas. Muy bien. Entonces, pues empezaremos a ver la presentación. Básicamente la idea es, decíamos, plantear estas reformas que se presentaron dentro del ciclo legislativo del fin del año pasado y que, bueno, como de manera breve vamos a repasarlo, ¿no? El 8 de septiembre se hace el envío, ¿no?, de esta propuesta que hace el Ejecutivo de la reforma fiscal, evidentemente con la modificación de todas las leyes y los códigos, ¿verdad? Se lleva a cabo un proceso. El 19 de octubre se vota en la Cámara de Diputados y, bueno, 291 votos a favor, 142 en contra. Después tenemos que para el 22 de octubre se presenta en el Senado para su análisis y dictamen por parte de la Comisión de Hacienda. Y tenemos entonces que el 23 se reunieron las comisiones con el fin de conocer las propuestas e implicaciones en los diferentes sectores. Se reúnen, se discuten, se analizan, se generan las minutas. Finalmente, el 5 de noviembre queda autorizada esta reforma. Sabemos todos que en este lapso que corre del 8 de septiembre al 5 de noviembre, pues existen diferentes manifestaciones de personas, académicos interesados en el tema, de empresarios, de cámaras que los representan, del colegio en este caso también, en el que hacemos comentarios, propuestas, planteamos ideas y, bueno, tratamos de enriquecer y dar sugerencias en torno a que se haga la reforma de la forma más conveniente posible. En algunos casos podemos tener esa influencia, en algunos otros casos, pues no, ¿verdad? Queda como está dirigida o como es enviada por el Ejecutivo. Y finalmente, el 8 de diciembre queda publicada esta reforma fiscal. Decíamos hace rato, me enfocaré principalmente en la reforma relativa a las donatarias autorizadas, ¿no? Sabemos que la reforma de manera integral trae otras afectaciones, trae otros temas que atender y trabajar, pero bueno, ahorita la idea es enfocarnos solamente en las donatarias. Ahora, ¿por qué las donatarias? Sabemos que, y haciendo un poquito de historia, las donatarias, bueno, son entidades que se crean con el propósito de realizar actividades, ya sea de asistencia social, de beneficio social,
humanitaria, cultural, en términos generales. Sabemos que en el artículo 79 de la ley se plantea la lista de las personas que pueden llegar a ser donatarias y en donde la principal virtud o las principales virtudes que tienen estas donatarias es, primero, la generalidad o la línea general de que no pagan el impuesto sobre la renta, salvo algunas excepciones, pero digamos, la regla general es que no pagan el impuesto sobre la renta. Y la segunda virtud que se vuelve importante es la capacidad que tienen para recibir donativos de cualquier otro contribuyente y que estos donativos puedan llegar a ser deducibles para quien los otorga, ¿no? Esto a través de un formato de autorización para que se convierta precisamente en donataria autorizada. Entonces, con estos beneficios, bueno, la autoridad considera que es un contribuyente, porque al final es una entidad que deba de estar muy vigilada, que de alguna manera tenga que tomar medidas especiales o específicas para evitar, ¿no? Lo que decíamos en un principio de la plática, que sean esas malas prácticas, porque además, y en términos simplistas, en términos monetarios, una donataria lo que representa es una disminución en la recaudación. Ese es el efecto concreto que la autoridad de alguna manera plantea y que evidentemente trata de regular lo más posible alrededor esta disminución de la recaudación y evita de manera definitiva que haya hoyos importantes en la recaudación derivado de estas malas prácticas. Bien, dentro de los temas importantes o los temas iniciales de la reforma fiscal para este año, se nos plantea, ustedes habrán oído hablar de este concepto de los programas escuela-empresa, que era una combinación de esfuerzos entre las empresas, la iniciativa privada y los modelos de capacitación y de educación a través de estos formatos que se desarrollaban de empresa-escuela. Y entonces una empresa podía instalar su programa, podía generar la capacitación necesaria y ese programa como tal tenía la característica de ser una entidad primero no lucrativa, que se acogiera en términos del título tercero, y después que pudiera pasar a ser una donataria autorizada. Esta reforma se dio a conocer cuando nace el concepto, vamos a decirlo así, en 1997, y en este año, en esta propuesta que hizo la autoridad y que decíamos finalmente quedó aprobada, se decide derogar el artículo que contenía la posibilidad de que los programas escuela-empresa fueran donatarias autorizadas. De manera muy concreta, la autoridad mencionó que consideraba que era una figura que no era aplicable, que no tenía vigencia, dado que en las estadísticas que maneja la autoridad de 1997 al año 2020, única y exclusivamente se había registrado un programa escuela y había cumplido con todos los requisitos para ser donataria autorizada. Entonces, bajo ese argumento, lo que la autoridad plantea en esta reforma es eliminar el concepto, derogar, ¿no? Eliminar estos artículos o estas fracciones para que dejaran de existir los programas de escuela-empresa dentro de la ley en título tercero y como donataria autorizada. Bien, pasando a otro de los temas de la reforma, de las modificaciones que se dieron para este año, y volviendo a acotar un poco, ¿no? Hay un primer gran universo que son las personas morales con fines no lucrativos que se ubican en el título tercero. Y decíamos, hay una lista importante de quiénes pueden llegar a ser personas morales con fines no lucrativos. Y después, dentro de esa gran lista de personas morales con fines no lucrativos, algunas, y solo algunas, previo cumplimiento de requisitos, pueden pasar a ser donatarias autorizadas. ¿De acuerdo? Entonces, ya en este subconjunto, vamos a llamarlo así, de las personas autorizadas para recibir donativos, en este caso la autoridad plantea que algunas de las fracciones, algunas de las actividades listadas o de las personas que pueden llegar a ser donatarias autorizadas del 79, concretamente las fracciones 11, 17, 19 y 20, que son las actividades que estamos mencionando aquí en la lámina, ¿verdad? Dedicadas a la investigación, ciencia y tecnología, las que otorgan becas, las que se dedican a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, y a las que se dedican a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat. Menciona que estas personas que realicen estas actividades, que quedan comprendidas en lo que mencionamos, y que no cuenten con autorización para recibir donativos deducibles del impuesto de la renta, dice, ya te acepté como persona moral del título tercero, pero estas cuatro, de acuerdo con el texto de la ley, deberían estar también autorizadas a recibir donativos. Entonces dice la reforma, si existes y estás alojada en título tercero,
pero no tienes autorización para recibir donativos, y es un tema importante, es decir, no hicieron su trámite o lo perdieron en algún momento, se les da un plazo hasta el 30 de junio del 2021 para que obtengan la autorización y sean donatarias autorizadas. No obstante, esta reforma sigue planteando que hasta el año 2020 sigan tributando y sigan declarando sus ingresos y sus gastos como entidad no lucrativa. Les sigue aceptando que por el cierre del año 2020 sean entidades no lucrativas, aunque no sean donatarias autorizadas. Pero ya les pone este candado que si al 30 de junio no obtienen su autorización para ser donatarias, entonces automáticamente a partir del 1 de julio pasarán a ser parte del título 2 de la ley del impuesto de la renta, es decir, pasarán a pagar impuesto como cualquier persona moral del régimen general. Entonces, aquí obviamente pues ya les puso un marcador de tiempo a estas entidades, estas personas morales que tienen estas actividades, para que hagan su trámite y obtengan su autorización, porque además el planteamiento, la redacción está puesta así, que hayan obtenido su autorización a más tardar el 30 de junio. Entonces, en el caso de que haya personas que se dediquen a alguna de estas actividades, que estén gozando los beneficios del título tercero, que es no pagar impuesto de la renta, pero que no tengan su autorización para recibir donativos, pues ya deberían a estas alturas estar haciendo su trámite, estar resolviendo, estar obteniendo los documentos necesarios para presentarlos y que evidentemente se logre la autorización. De lo contrario, pasarán a ser título 2 y pagarán el impuesto a partir del 1 de julio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vemos aquí que ya la autoridad empieza a restringir, ¿no? Empieza a dar estas figuras de quitar beneficios, ¿no? Si estas personas no se regularizan con su autorización, pasarán a título 2. Muy bien, hay otra reforma que consideramos que esta es de las importantes que vienen a afectar al menos la dinámica natural sobre la cual trabajaban estas entidades, estas personas morales del título tercero y que además tenían ciertos beneficios, ¿no? Aquí me voy a permitir abrir un poquito la cámara a efectos de dar un antecedente. En el artículo 79 de la ley, en los últimos párrafos, describía lo que muchos nos atrevimos a denominar como un remanente distribuible ficto. De manera general, ¿qué significa? Listaba la ley que si tenías determinadas partidas y listaba ahí 4 conceptos, si existían dentro de tus ingresos o dentro de tus gastos, esos automáticamente se convertían en una base gravable. Y una base gravable que por consecuencia tendría que pagar el impuesto correspondiente, ¿de acuerdo? Sin embargo, había una excepción por ahí muy interesante. En principio decía, si tú tienes gastos no deducibles, es decir, gastos que no reúnen requisitos para ser deducibles conforme al título tercero, aunque de manera inicial, insistimos, título 3 no paga impuesto a la renta, sí decía, ¿sabes qué? Si tienes no deducibles, por esos no deducibles, entre otros conceptos, ahorita nos vamos a centrar en no deducibles, vas a pagar el impuesto. Entonces, si a través del año yo tenía, por decir, datos numéricos, ¿verdad? 5 millones de pesos de gastos, pero dentro de ellos tenía yo 100,000 pesos de gastos no deducibles, automáticamente, ¿qué tenía que hacer? 100,000 pesos por la tasa del 30%, tenía que pagar mis 30,000 pesos de impuesto. Así es como estaba redactado. Sin embargo, había una excepción. Decía, espérate, si esos no deducibles se originan porque no tienes comprobantes, porque sabemos que hay erogaciones que de alguna forma no se tenían comprobantes. Sabemos con la nueva práctica de los FDIs y las regulaciones que la autoridad ha planteado, cada vez son menos las condiciones en las cuales nos encontramos a no tener un CFDI o una factura. Pero bueno, en el supuesto que esto fuera, decía, si el origen del no deducible es falta de factura, te perdono. No vas a pagar el impuesto por esa causa, por esa razón. Entonces, bueno, quienes atendíamos a este tipo de personas morales o quienes trabajamos con ellas, sabíamos que primero sí había que reclasificar o tener una identificación de los gastos no deducibles. Pero después teníamos que separar de esos no deducibles aquellos que sí iban o que sí van a pagar el impuesto y aquellos que no les tocaba, derivado de esta excepción que acabo de mencionar, no pagar el impuesto y que era gastos no deducibles originados por falta de comprobantes. Y había una segunda excepción, aquellos gastos cuya condición de no deducibles era porque no se hacía el pago con cheque nominativo por ser arriba de 2,000 pesos o con transferencia electrónica o a través de algún medio del sistema financiero, esa segunda causal
que de manera general sabemos que los lleva naturalmente a ser no deducibles, acá lo manejaba como excepción. Entonces, resumiendo, por los no deducibles pagabas un impuesto. Ah, pero si el origen de los no deducibles era alguna de estas dos causas, te los perdonaba. Si era por falta de comprobante o era por incumplir el requisito del pago con cheque nominativo o transferencia bancaria, te lo perdonaba también. Entonces, no tenías problema. Y las donatarias, de alguna manera, por su forma de operar, a veces por los lugares en los que están ubicados, por cómo realizan sus actividades, llegaban a tener esta situación de manera constante. Gastos que no tenían comprobantes o gastos que por la naturaleza tenían que ser pagados con medios distintos al cheque o a la transferencia. Y bueno, en principio, insistimos, eran no deducibles, pero estaban perdonados de pagar impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a cambiar a la diapositiva. ¿En qué consistió la reforma? Básicamente lo que hizo fue cortar esas excepciones. ¿De acuerdo? Entonces, si el origen del no deducible es por falta de comprobante o por no hacer la transferencia electrónica o cheque nominativo o por cualquier otra causa, es decir, ya hoy día todos los no deducibles estaríamos en la obligación de pagar el impuesto correspondiente. Entonces, este se vuelve un tema fundamental, importante. Tenemos que movernos a los modelos de administración de cada una de las entidades, saber cómo estamos haciendo los pagos, saber cómo se están llevando a cabo estas aplicaciones de gastos y cuidar de manera clara y definitiva, que no caigan en la condición de ser no deducibles. ¿Por qué? Porque nos van a costar impuestos. Entonces, sí, el concepto general del título tercero, no pagas impuesto, por ser donataria autorizada no pagas el impuesto, ¿verdad? Sin embargo, en esta modificación del artículo 79, sí ya nos ponen en esta condición de quitarnos las excepciones. Entonces, cuidado, mucho cuidado con los no deducibles, porque pues nos puede meter en esta condición de estar pagando el impuesto sobre la renta por el monto total de estas erogaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra de las reformas que planteó la ley este año y que, bueno, evidentemente van a afectar porque quizás traeríamos como una práctica regular que podríamos tener no deducibles. Sin embargo, bueno, pues evidentemente no nos favorece mucho esta modificación. Muy bien. Pasemos ahora a otro de los cambios, ¿no? Cada cambio es importante. A lo mejor decir que lo es o no lo es se volverá en este caso redundante. Sin embargo, bueno, cada una tiene implicaciones importantes. Y esta modificación que se llevó a cabo en el artículo 80 de la Ley de Impuesto de la Renta, pues nos pone una condición complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla ahí que se puede perder o que se va a perder, no se puede, se va a perder la autorización como donataria si tienes un exceso de ingresos provenientes de actividades distintas en más de un 50%. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta reforma la autoridad? ¿Por qué la plantea? Y dentro de las notas que se nos dan a conocer, dentro de la exposición de motivos, dentro de las estadísticas y la información que trabaja la autoridad, nos dice que derivado de un análisis que estuvo haciendo en las declaraciones que presentan estas personas morales y que de alguna manera sabemos que pues todas están obligadas a detallar sus ingresos dentro de esta declaración del formato. Voy a mover aquí un poquito a las láminas, ¿no? Y nos pone ahí, este es el formato 21, cuáles son los ingresos que de manera general nos pide la declaración que declaremos. Y bueno, pues nos pide los temas de donativos, que sería lo natural, ¿verdad? Nos pide ahí los arrendamientos, los dividendos, las regalías, los intereses, que son los que considera la autoridad que son los ingresos propios y que están ligados a su actividad y que por ende están ligados a su autorización para ser donataria. Pero sabemos que hay otro rengloncito, ¿no? Ese rengloncito casi al final en el que nos permite declarar otros ingresos obtenidos, que sabemos que, bueno, cualquiera que esté involucrado o que esté en las actividades de donatarias y de personas morales con fines no lucrativos, uno de los elementos importantes es la recaudación de ingresos, ¿verdad? Que sí, muchas veces se logra a través de donativos, pero hay otras tantas ocasiones en las que se tienen que hacer actividades diversas para poder obtener esos ingresos. Y aquí quizás ya nos podemos ir a muchos ejemplos. Vamos a tratar de trabajar algunos para que nos quede clara la idea. Vamos a suponer de que quien hablamos es de un museo, ¿no? Una entidad que califica para ser persona moral de título tercero y además califica para ser donataria autorizada y lo es. Entonces, tiene sus donativos que recibe, tiene
lo que puede estar nacional, lo que puede ser el extranjero, ¿verdad? Puede tener arrendamiento de espacios o de bienes, regalías, intereses, si es que tiene un fondo ahí que le puede ayudar, que en muchas ocasiones así es. Y hasta ahí no hay problema, ¿de acuerdo? Pero el museo, en la necesidad de tener más recursos, o inclusive como parte del servicio que puede dar a sus visitantes, tiene una tienda de souvenirs, una tienda en la que puede estar vendiendo libros, puede estar vendiendo cerámica, puede estar vendiendo, digo, sabemos que ahora hay hasta cuadros, ¿verdad? Pósters, en fin, prendas de ropa, y que esos ingresos en principio son alusivos al museo, puede ser hasta un concepto considerado como recuerdo de verdad, obtiene ingresos, evidentemente paga sus deducciones, sus compras, pero al final tiene un beneficio, tiene un remanente de ese ingreso. Y evidentemente eso también le ayuda en su operación, porque quizás ese ingreso que le llega extra le ayuda a completar sus gastos, le ayuda a seguir operando, le ayuda a seguir dando el servicio. Pero ¿qué pasa en este caso? Pues lo declaramos como otros ingresos, porque no califica en alguno de los ingresos que están detallados arriba y lo ponemos como otros ingresos obtenidos, ¿verdad? Oye, ¿se vale? Sí, claramente se vale, o se valía, vamos a decirlo así. Inclusive la ley nos daba ahí regulaciones que si teníamos un exceso arriba del 10%, pues tendríamos que llevar a cabo el pago del impuesto, pero en este caso se podían seguir obteniendo. Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? Oye, pues una casa hogar, ¿verdad? En la que se reciben donativos, apoyos también, pero para poder allegarse recursos, a lo mejor los niños que están por ahí hacen juguetes o hacen algún tipo de objeto, de curiosidades, y también las venden y obtienen ingresos, y bueno, ese ingreso también les ayudaba, ¿no? Estos dos ejemplos para ubicarnos de qué estamos hablando. Entonces, la autoridad, dentro de su análisis que llevó a cabo en los últimos años, dice, porque evidentemente es un dato que no es conocido de manera pública, pero nos argumenta que una gran mayoría, por no decir que casi todas las donatarias autorizadas, percibían una gran cantidad en este rubro de otros ingresos. Entonces la autoridad empezó a cuestionar, a ver qué pasa. ¿Por qué están obteniendo más de otro tipo de ingresos en lugar de los ingresos que están propiamente ligados a su actividad o a su objeto social o inclusive a la autorización de ser donataria autorizada? El argumento que se daba ahí es que en promedio, de manera general, las entidades estaban obteniendo el 66% de sus ingresos de esta fuente, de esta actividad ligada o fuera de lo que es su actividad de donataria. Entonces la autoridad consideró que no era una práctica regular, que no era una práctica conveniente, y entonces nos plantea esta reforma en la cual nos dice que si la donataria obtiene más del 50% de sus ingresos distintos del objeto por el cual fue autorizada para recibir donativos, estará en la condición de que pierda su autorización para ser donataria autorizada. Entonces, bueno, aquí permítanme la palabra, ¿no? Pega de manera fuerte porque van a tener que limitar sus fuentes de obtención de ingresos estas personas, ¿verdad? Ya no podrán tener esa cantidad que recibían, tendrán que disminuirla, ¿verdad? De manera importante en algunos casos para que no caigan en el riesgo de perder su autorización, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener identificados las fuentes de los ingresos. Sobra decir que una buena medida de control interno es vital, ¿verdad? Tener claramente identificadas las fuentes, tener claramente identificados los conceptos para que hagamos la clasificación adecuada y que evidentemente cuidemos esta situación de no rebasar el 50% para no caer en la condición de perder nuestra autorización, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, mucho ojo, ya los dos cambios que hemos mencionado en este momento, el anterior de los gastos y pues ya se vuelve una medida importante para quienes están en el ramo de las donatarias autorizadas, cuidar las fuentes de sus ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante también que, bueno, se lleven a cabo estas análisis de los diferentes tipos de donatarias, porque sabemos que son las actividades muy diversas y que evidentemente cuiden este límite, ¿no? Adicionalmente, se establece que si entre los 12 meses siguientes a la pérdida de la autorización en cuestión no se logra obtener una renovación, es decir, aquí nos dice, de entrada la pierdes, pero te doy un plazo de 12 meses para que vuelvas a obtener tu autorización, vuelvas a hacer el trámite para que obtengas tu autorización. Entonces, en ese caso,
de que no obtenga nuevamente dicha autorización, la entidad de que se trate deberá destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada para recibir donativos deducibles. Entonces aquí hay un tema ya mucho más importante, mucho más de fondo, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que cuidar claramente este tope para no perder nuestra autorización y en dado caso que no nos renueven esta autorización, porque entonces a partir de que nos la quiten y no se logre renovar dentro del plazo de 12 meses, deberá destinarse todo el patrimonio a otra donataria autorizada para que ella pueda seguir operando. Entonces, esto evidentemente ¿de qué habla? De que pues, estamos en el proceso de extinguir en el caso que se pierdan las autorizaciones a las donatarias que venían operando, ¿de acuerdo? Entonces, en principio lo anterior implica que las organizaciones que pierdan su autorización para recibir donativos por la razón que se comentó ahorita, que decíamos, ¿no? Puede ser tramitada en el plazo de 12 meses. Sin embargo, ¿no? Y aquí es un análisis que hemos hecho y lo vamos a plantear así. Sin embargo, lo anterior se contrapone con lo señalado en una de las causales de revocación que se establecen en la Ley de Impuesto de la Renta, la cual contempla que las organizaciones cuya autorización se revoque en una ocasión por encontrarse en el supuesto en el que se obtengan ingresos por actividades distintas a los fines para los cuales fueron creadas, mayores al 50%, no podrán obtener nuevamente dicha autorización. Entonces, tenemos esta contraposición, tenemos esta cuestión que está, digamos, una contra la otra, pero digamos, el resumen de esto es cuidar, que no rebasemos ese 50%. Ahora, este monitoreo tiene que ser permanentemente durante todo el año, porque no vaya a ser que lo estuvimos cuidando los primeros meses, enero, febrero, mayo, agosto, en septiembre, pero de repente en octubre, noviembre, por la actividad natural, se nos despegan los ingresos y nos pudiera tener ahí un aspecto grave, ¿no? En esta condición. Entonces, ojo, muy importante esta reforma de cuidarse, ¿verdad? Tenemos que buscar esta condición de verdad los ingresos no relacionados, implementar que en un momento un tope de sugerencia que nuestro no rebase el 35% para no tener estas condiciones, ¿no? Ojo también, porque lo que hemos visto es que en ocasiones, y no vamos a hablar mal de nadie, ¿verdad? No es la intención, pero a veces por falta de análisis, por falta de tiempo, por falta a veces de un control interno o de una balanza de comprobación más segregada, pudiéramos haber estado declarando dentro de ese renglón de otros ingresos que sí deberían haber estado desglosados arriba, ¿verdad? Pero pues veíamos que era sencillo, era simple decir, oye, tengo donativos y todo lo demás lo mando a otros ingresos. Y eso, a la larga, y ustedes lo ven ahorita, pues ya nos ocasiona el problema que la autoridad nos vea con ojos distintos. Y por otro lado, nosotros mismos quizás hemos creado una historia de ser una entidad que pudiera estar recibiendo ingresos distintos para los cuales fue autorizada, pero no era así. Básicamente era un tema de clasificación. Entonces, bueno, es importante, ¿no? La recomendación es que tengan sus papeles de trabajo en los cuales desglosen los ingresos, que los identifiquen, que claramente los tengan separados para que no haya ese problema y no estar expuestos a perder la autorización. Ahora, dicho sea de paso, y esto es un complemento que considero importante mencionarlo ahorita, ustedes saben que, bueno, tenemos la publicación de la resolución miscelánea y que se hacen publicaciones previas o lo que le llama la autoridad publicaciones anticipadas y nos va dando a conocer cuáles son las reglas que se van a ir trabajando para la resolución miscelánea y después de que junta un determinado conjunto de reglas publicadas en una versión anticipada, hace la publicación formal. Sin embargo, sabemos que a partir de que se dan a conocer en esta publicación de versión anticipada, tienen ya los efectos correspondientes. Entonces, en días pasados acaba de agregarse dentro de la versión anticipada de la resolución miscelánea, la primera modificación de la resolución miscelánea, la regla 3.10.29, que precisamente nos establece la regulación aplicable a la cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles, ¿de acuerdo? Entonces, nos da aquí ya el proceso de cómo se debe hacer el trámite, nos da la regulación, y bueno, es el complemento, ¿no? En este caso, el complemento publicado en la resolución miscelánea a esta reforma fiscal, de que ya la autoridad estará regulando este modelo de las donatarias autorizadas y la posibilidad de que pierdan esa autorización. Otra modificación que se vuelve importante y digamos que esta se vuelve congruente con todo el modelo de fiscalización que la autoridad ha venido trabajando y que de alguna manera
va haciendo armónicas las leyes, es el tema de las operaciones simuladas. Todos sabemos y hemos oído hablar de las famosas EDOs o de los EFOs, ¿verdad? Que la autoridad tiene claramente identificados, ¿no? Sabemos que los EDOs, ¿quiénes son los EDOs? Las entidades que deducen, ¿no? EDO, entidades que deducen operaciones simuladas. Y por el lado de los EFOs son entidades que facturan operaciones simuladas, ¿de acuerdo? Entonces se adiciona en el artículo 80, en el último párrafo, con la finalidad de desalentar las operaciones de las donatarias autorizadas con empresas que facturan operaciones simuladas. Recuerden aquí que pudiéramos nosotros estar operando con una entidad que no conocemos cuáles son sus limitantes, no sabemos cuál es su práctica, simplemente operamos porque se vuelven un proveedor natural de nosotros. Y en algún momento la autoridad le hace algún modelo de revisión a través de sus facultades de comprobación y determina que esta entidad cae en el concepto de ser un EDO, es decir, perdón, un EFO, es una entidad que factura operaciones simuladas. Y a partir de que se llevan a cabo las publicaciones correspondientes, que ya todos estamos muy familiarizados con el famoso concepto del 69, se incluyen en esa lista de las personas, que a lo mejor el mote que le hemos puesto es la lista negra, ¿verdad? La lista de las personas que facturan operaciones simuladas. Automáticamente, todos los que hayamos celebrado operaciones con esas personas, ojo aquí, lo que voy a decir, ojo, aunque verdaderamente sean reales nuestras operaciones, ¿verdad? Porque puede ser que con nosotros realizó operaciones reales y verdaderas, y puede ser que con otras personas, a juicio de la autoridad, realizó operaciones simuladas. Lo clasifica, porque aquí habla de la persona, clasifica a la persona como entidad, como EFO, y automáticamente nosotros nos convertiremos en un EDO, ¿no? Porque estamos haciendo deducibles ahorita, o lo hicimos en el pasado, gastos que llevamos a cabo con este proveedor. Y yo creo que a estas alturas ya muchos de ustedes han recibido invitaciones de la autoridad, ¿no? En el concepto diverso de las revisiones profundas o comprobación de CFDIs o las diferentes maneras en las que la autoridad lo hace, para que nos digan que tenemos operaciones registradas o realizadas con estos EFOs y que quizás nosotros no conocíamos, y que quizás nosotros no teníamos la menor idea de que esa persona, y le platico algunas experiencias, ¿no? Tuvimos un cliente que tenía la compra regular de su papelería con un proveedor, le compraba la papelería tal cual, y además no era quizás un gasto tan oneroso, pero bueno, era un gasto importante en el año, y resultó que esta entidad fue catalogada como EFO, y automáticamente todas las compras de papelería que nosotros le hicimos en determinados años, pues calificaban para hacer operaciones simuladas, tenían la condición de ser no deducibles y por lo tanto teníamos que regularizar. Nos llegó la invitación por parte de la autoridad y se vio que, bueno, pues realmente era la papelería que comprábamos, así los clasificó la autoridad y ellos no lograron demostrar cosa diferente, por lo tanto se les determinó como definitivos y entonces tuvimos nosotros que hacer la regularización. Se decidió hacer la regularización por dos razones. Una, por la cuantía, ¿no? En términos generales, por 4 años de operación, el pago del impuesto equivalía a casi 3,000 pesos. Entonces dijo que era mucho más conveniente hacer ese pago y regularizarlo, a caer en una situación más onerosa o que inclusive la autoridad pudiera clasificarnos de otra manera y tuviéramos una repercusión más complicada, ¿no? Otra de las razones fue que cuidando precisamente el tema de la donataria, cuidando que es una entidad que durante muchos años ha logrado permanecer y que ha estado operando y que tiene donantes importantes, pues decidió regularizarlo. Dijo, es más fácil y más simple. Quizás no es la posición más adecuada en términos de la opinión de algunos, que debería defenderse, pero valoró, dijo, bueno, de pagar 3,000 pesos a tener todo un problema más grave, mejor se paga y lo dejamos, ¿no? Entonces, este fue un ejemplo, nada más una narrativa de qué pudiera estar pasando sin que nosotros nos demos cuenta cuando llegan a realizarse o llegan a llevarse a cabo clasificaciones por parte de la autoridad de EFOS y nosotros operamos con ellos, aunque, insisto, nuestras operaciones hayan sido reales. Entonces, bueno, este artículo 80, esta modificación plantea, ¿no? Esta idea de diversas regulaciones alrededor de desalentar las operaciones con los EFOS, ¿de acuerdo? Bien, otro tema importante. Conocíamos ya que venía regulándose de varios años atrás un concepto de la certificación de las donatarias. Determinada por diferentes tipos de ingresos y características, las donatarias estaban obligadas a certificarse, inclusive se hablaba hasta de la necesidad de tener gobiernos corporativos. Sin embargo, bueno, esta
modificación se vino aplazando. Calculo, según no me falla la memoria, tenía entre 5 y 6 años que salió esta reforma. Se fue difiriendo en el tiempo y ahorita concretamente lo que se está haciendo es derogar. Se elimina el proceso de certificación para las donatarias autorizadas, ya no lo va a solicitar el SAT. Dentro de los elementos que se valoraron, evidentemente, era el costo de las empresas, ¿no? La carga administrativa que representaba para las entidades. Entonces se elimina este concepto que nació, inclusive sobre los cuales había habido muchas especulaciones, porque la implementación pues, no resultaba sencilla, el costo era oneroso, y más allá de ello era mantenerlo en el tiempo para lograr esta certificación. Entonces, afortunadamente, y decimos afortunadamente porque veíamos que era más la complicación de hacerlo que los beneficios, se da por derogada esta regulación que existía. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a otros de los temas y redundaremos aquí un poquito en la parte del patrimonio, el destino del patrimonio, ¿verdad? Que nos dice claramente la ley y lo sabemos, ¿no? Que el patrimonio de las entidades pues debe destinarse a las operaciones propias para los cuales fue otorgada la autorización. Y este tema, que para muchos pudiera quedarnos muy claro y sin problemas, de repente tenía algunas complicaciones porque había algunas dudas o inquietudes que si esto que estaba yo haciendo y el patrimonio lo estaba dedicando a esa actividad, verdaderamente encajaba o no en la autorización que había yo recibido para poder hacer deducibles los donativos que recibía, ¿no? Las recomendaciones que siempre hacíamos era documentar todo. Recuerden que aquí nuestra principal responsabilidad es tener la evidencia, lo que se llama ahora la materialidad de las transacciones, y cuidar, ¿verdad? Sin embargo, en este caso se plantea una reforma para que se pueda, digamos, vigilar de manera más específica y concreta el uso del patrimonio de las entidades que tienen ya la autorización, ¿no? Se adicionan mecanismos de control para acreditar que los donativos se usan exclusivamente en los fines para los que fueron autorizadas para recibir donativos, ¿de acuerdo? Deberán de considerar lo siguiente: solo podrán utilizar los donativos recibidos por la actividad que fueron autorizados, ¿de acuerdo? En caso de no obtener nuevamente la autorización, y lo habíamos mencionado hace rato también, establecidos en la ley, se deberá de entregar el patrimonio a otra donataria autorizada. Entonces, ese se vuelve también un tema complicado, ¿no? De alguna manera también se nos establece que, bueno, esta vigilancia y esta condición de estar monitoreando el uso del patrimonio, hablándolo en términos contables, de cuidar que los activos que tenemos, los activos con los que operamos, todos esos activos se demuestre de manera fehaciente que lo estamos dedicando a la actividad. Ahora, cuando hablamos de activos, y hagamos una lista muy simple, ¿no? Debemos entender lo siguiente: dinero, efectivo en caja y bancos. Todo el dinero que tengo, que son mis activos y que forman parte de mi patrimonio, lo tengo que estar dedicando a los fines propios para los cuales fue autorizada, para los cuales recibí la autorización. Oye, en el supuesto que tenga cuentas por cobrar por la actividad que realizo, esas cuentas por cobrar, cuando las realice, cuando las cobre, lo debo destinar a los fines propios. Oye, los activos fijos, los que tradicionalmente conocemos o les llamamos activos fijos, bueno, todos ellos los debo dedicar a la actividad por la cual recibí la autorización, ¿de acuerdo? Los otros activos, ¿no? Gastos de instalación, a lo mejor, en fin, toda mi lista de patrimonio tengo que cuidar y vigilar que la dedico a la actividad por la cual recibí la autorización. Ahora, he redundado mucho en este concepto. ¿Por qué? Porque quiero señalar a continuación que a veces pudiéramos tener ideas diferentes. Una cosa es el objeto social. Otra cosa son las actividades que se hacen para cumplir con el objeto social. Pero algo muy importante y muy específico es las actividades por las cuales fui autorizado a recibir donativos. Regresando al ejemplo del museo que hace rato decíamos, ¿no? Oye, te autorizo a ser donataria autorizada porque eres un museo abierto al público. ¿Ok? Entonces, el objeto, vamos a desglosar un poquito y de manera muy breve, ¿no? El objeto de la entidad, pues, supongamos que es un fideicomiso que se constituyó para, ¿no? Y vamos al objeto. Ah, pues este museo se va a dedicar a
cuidar, proteger y exhibir, la obra de Diego Rivera. Vamos a suponer, ¿no? Un pintor mexicano, famoso, ¿verdad? Con gran trascendencia, que no nada más hizo pintura, tiene otros elementos artísticos, pero bueno, este fideicomiso se crea para cuidar, proteger y exhibir la obra de Diego Rivera. Es el objeto del museo. Oye, ¿qué actividades realiza para ello? Bueno, pues tiene que disponer de ciertas instalaciones con determinadas medidas de protección, de ambientación, de clima, de seguridad para exponer las obras. Tiene que contratar especialistas que le ayuden a cuidarlas, a hacer las memorias históricas, a poder dar la referencia bibliográfica, ¿verdad? Quizás se valga, ¿no? Que tenga edecanes que le ayuden a cuidar las salas y que estén protegiendo la obra y que le exhiban al público en general y tenga contratado personal para la taquilla, ¿de acuerdo? Y hace rato decíamos que podría este museo tener una tienda que se dedique a obtener ingresos que le ayuden a cuidar la obra, pero al mismo tiempo a difundirla, porque a lo mejor en esa tienda vende los libros hechos sobre los trabajos de Diego Rivera, vende los libros o los que describen la historia de las pinturas, vende pósters, ¿no? O cromos o diferentes souvenirs, vamos a llamarle así, relativos a la obra de Diego Rivera, que lo que hacen es cumplir con la difusión, digámoslo ahí, ¿de acuerdo? Ahora vayámonos a la autorización. Y la autorización dice que te doy la autorización para hacer un museo abierto al público. Ok, entonces, oye, si todo lo que yo gasto es para proteger la obra, no tengo problema, no lo tienes. Si pagas edecanes, no tienes problema. Si pagas seguridad, no tienes problema. Oye, ¿y todo el costo de la tienda? ¿Son actividades por las cuales tú puedas justificar que las realizas bajo el concepto del cual recibiste la autorización? Se vuelve un tema un poco complicado, ¿verdad? Se vuelve un tema que pudiera no ser tan aplicable porque entonces habría cuestionamientos alrededor. Oye, sí, efectivamente, eso es parte de la autorización. No digo que incumplas con tu objeto social. Puede ser que tú estés cumpliendo con tu objeto social, pero es una actividad que en términos fiscales podría estar fuera de la condición y que evidentemente te generara estar en un riesgo de perder tu autorización porque tu patrimonio o tus activos los estás dedicando a actividades que no están claramente identificadas o de manera muy precisa con el documento en el cual se te dio la autorización, ¿de acuerdo? Entonces, cuidar esta parte y se dan cuenta, llevamos ahorita dos temas relacionados con esto del patrimonio y vamos a ir a digamos, la última modificación que vamos a platicar acerca de la reforma fiscal, en el cual se estableció la figura o las causales de revocación y el procedimiento para llevar a cabo esta situación de quitarles la condición de autorizadas a las donatarias, ¿de acuerdo? Entonces se hicieron ahí diversas modificaciones, ¿no? Se adicionan en la ley algunas de las causales y el procedimiento de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles que venían previstos en la resolución miscelánea y que, bueno, ahora con algunos ajustes se incorporan en la ley, ¿de acuerdo? Entonces, estas causales de revocación que decíamos hace rato es por no dedicar o no realizar las actividades y aquí las listamos, ¿no? En el artículo 82 cuadro, ¿no? Que habla de estas condiciones y son causales de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles, destinar su activo a fines distintos del objeto social, ¿no? Aquí sí nos habla del objeto social. Después nos dice, no expedir el comprobante fiscal que ampare los donativos recibidos o expedir comprobantes fiscales de donativos deducibles para amparar cualquier otra operación, es decir, operaciones simuladas, ¿no? Y reforzamos la idea de que lo que platicábamos hace un rato. Entonces, cuidado con eso. Tercera, incumplimiento de las obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales conforme al régimen. Tener cuidado en esta situación de todas nuestras fechas, todos nuestros plazos, todas las declaraciones informativas de pago, de retenciones, todas las tenemos que estar presentando de manera precisa porque corremos el riesgo de que nos revoquen la autorización, ¿no? Fracción cuarta, estar incluida en la lista a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69, ¿no? Las famosas listas negras, ¿de acuerdo? Quinta, si él o los representantes legales, socios, asociados o cualquier integrante del consejo directivo de administración de una organización civil o fideicomiso que haya sido revocada su autorización por ubicarse del supuesto referido a la fracción anterior, es decir, a la de la lista negra, dentro de los últimos 5 años, ojo, hay que tener cuidado con los últimos 5 años,
¿De acuerdo? Forman parte de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizadas para recibir donativos deducibles durante la vigencia de esta. ¿Qué significa esto? Si alguna de estas personas aquí listadas, ellos en lo personal, independientemente de mí como donataria, ellos en lo personal son incluidos en las listas negras, el efecto, en este caso, de rebote, vamos a decirlo así, le pega a la donataria y entonces la donataria se encuentra en esta causal de revocación. Y sexto, encontrarse en el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 80 de esta ley, que mencionábamos hace rato, también es el evitar operaciones simuladas, ¿de acuerdo? Y aquí lo enmarcamos también, ¿no? En el caso de que se realicen actividades superiores al 50% de ingresos obtenidos de fuente distinta por la cual recibieron la autorización. Entonces, aquí se resumen estas causales de revocación y que decíamos hace rato, hay que cuidar, hay que estar muy precisos, ¿de acuerdo? ¿No? Y nos hacemos aquí un resumen causales que podrán obtener nuevamente las donatarias. Es decir, si yo caigo en incumplimiento de la fracción 1, 2, 3, 4 o 5, puedo volver a tramitar mi autorización como donataria. Ojo, esto es importante. Oye, por alguna razón tuve error, me equivoqué, pasó esto, pasó lo otro. Ok, si estás en alguna de estas fracciones, puedes volver a obtener tu autorización. Pero la causal por la cual no vas a poder recuperar tu autorización, y hace rato hablábamos de esta contradicción, ¿no? Es cuando tus ingresos rebasan en más del 50% derivados de una fuente distinta a la cual obtuviste la autorización para recibir donativos. Si es el caso, si tú en esta condición caes de esos ingresos, no podrás tener posibilidad de recuperar tu registro como donataria autorizada. Entonces, cuidado, insistimos mucho en que se cuiden los topes de los ingresos y en las medidas de control interno, las negociaciones. Y esto lo tienen que conocer los que operan los donatarios. Ese es un dato importante. Quizás nosotros como contadores, como inclusive apoyo en el área administrativa y cumplimiento de obligaciones legales y todo eso, lo sabemos, lo entendemos, ¿no? Y lo aplicamos. Sin embargo, aquí la recomendación es que se hable con las personas que autorizan los gastos, que están tomando las decisiones en las donatarias, que llevan a cabo la administración, hay que hacerlos conscientes, porque a lo mejor en una negociación aparentemente conveniente para la donataria, en la cual se obtienen ingresos importantes, pudieran estarla llevando al gran riesgo de perder su autorización. Entonces, importante, transmítalo. Yo sé que ustedes ya lo dominan y lo conocen. Transmítalo a los administradores, a los directores, a los miembros de los consejos directivos o de vigilancia de esas entidades, para que ellos tomen la conciencia y tomen las medidas de precaución para evitar perder la autorización. Y bueno, en el inciso B del artículo 82 cuarter señala el procedimiento de revocación para la autorización de la donataria, ¿no? Se emitirá el oficio otorgando un plazo de 10 días hábiles para desvirtuar, en donde el SAT admitirá toda clase de pruebas para desvirtuar, excepto la testimonial y la confesional a cargo de las autoridades. Una vez agotado ese plazo, el SAT emitirá la resolución en un plazo no mayor a 3 meses. Y finalmente la resolución se notificará de conformidad con las disposiciones fiscales. Recordemos que ahora todo el modelo de notificaciones y todo el modelo que la autoridad utiliza para comunicarse con nosotros es el buzón tributario, ¿no? Importante, primero tenerlo dado de alta, que seguridad lo tenemos, pero segundo, estarlo vigilando, actualizar los correos a través de los cuales nos llegan las notificaciones, estar al pendiente de que cualquier documento que nos lleve, turnarlo a las personas responsables, llevar a cabo el análisis y atenderlo, ¿verdad? No debemos dejar pasar nada porque luego se nos vencen los plazos. Recordemos que si después de 3 días no lo abrimos, se considera legalmente notificado. Entonces, ojo, mucho ojo en ese sentido para estar cuidando cualquier notificación que la autoridad nos haga. Reiterando el cuidado, ¿no? Los ingresos. Cuidemos el tope de los ingresos, ¿no? Y se mencionaba que se iba a dar a conocer en la resolución miscelánea, ¿no? A través de la regla 3.10.3, la publicación, ¿no? De los anexos. Sabemos que ahí la autoridad a través del anexo 14 se hace la publicación de los que son donatarias, de los cambios que hubo, los que dio de baja, los que dio como renovaciones o a los que les dio por primera vez. Hay que estar cuidando las publicaciones, está al pendiente que haya para ver si no nos han hecho alguna condición de que nos ponga en riesgo, que seamos o dejemos de ser donataria o que haya algún error, porque también puede ser que haya errores en las presentaciones y todo esto y que nos afecten, ¿no? Entonces, revisen esta publicación de manera frecuente de la resolución miscelánea y cuidémonos, ¿de acuerdo? Bien, pues prácticamente tenemos el contenido de
de la reforma, tenemos algunos otros conceptos que decíamos en el tema y es un poco repetitivo, ¿no? Si entre los 12 meses siguientes no lograste obtener tu nueva autorización, destinarás el total de tu patrimonio a otra donataria autorizada y pasarás automáticamente a pagar el impuesto de la renta, ¿no? El proceso de transmisión del patrimonio se deberá realizar dentro de los 6 meses posteriores en que haya concluido el plazo para obtener la nueva autorización. Es decir, tenemos 12 meses para obtener la autorización. Si no la logramos, tenemos 6 meses más para transmitir el patrimonio que tengamos a otra donataria autorizada y comprobarlo, porque además aquí es un modelo de entregarlo y comprobar que fue entregado, ¿no? Causales adicionales, y esto digamos que es un resumen del incumplimiento de obligaciones, lo que mencionamos hace rato, ¿no? Que se realicen actividades a través de fideicomiso de terceros, ¿no? Que hay incumplimiento en la presentación de 2 años de la declaración de transparencia. Recordemos que esta declaración es importante. A través del portal se sube la información relativa a donativos, ¿no? Incumplimiento de la presentación de 2 años de la declaración anual de ingresos y egresos, ¿no? Por esos incumplimientos puedes tener una revocación de tu autorización, no presentar el aviso de reanudación de actividades o cancelación del RFC, ¿no? Y si la donataria es revocada, los donativos no podrán ser deducibles, ¿de acuerdo? Si ya la donataria tuvo revocación, sus donativos que haya recibido, las personas que no lo dieron, serán perjudicadas porque no podrán ser deducibles esos donativos, ¿de acuerdo? Entonces, si logras renovar tu autorización, le repones al donante la posibilidad de que haga deducible ese donativo, pero si no se logra obtener la reposición o la renovación de la autorización, los donativos que haya pagado durante el año serán no deducibles, ¿de acuerdo? De alguna manera, todos estos temas, y mencionando los plazos, ¿no? Aquí lo reiteramos, ¿no? Tributarán título 2 y tendrán el plazo de los 6 meses, ¿de acuerdo? Pues el tiempo que está destinado a la plática está por agotarse. Tenemos oportunidad de contestar algunas preguntas y con todo gusto nos las hacen llegar y las podemos atender. De entrada, bueno, pues es lo que está planteado para la plática. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Y al final, bueno, pues son muchas las inquietudes que puedan quedar. Yo haría 2 recomendaciones, ¿no? Volver a leer y volver a leer mis disposiciones fiscales, tener claridad qué es lo que debo de cumplir, tener claridad en los conceptos. Ahorita ya tuvimos una semblanza muy general, bueno, una lectura nueva ayudará. Y segundo, cumplir. Aquí el tema es cumplir, 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 porque si yo cumplo con todas las disposiciones, con todas estas regulaciones, con todos los topes que me pusieron, tendré protegida y asegurada a la donataria. Pero en caso de que no lo tenga o que conozca después de un análisis que tengo en riesgo a la donataria, de inmediato hay que actuar, ¿no? Tenemos que hacer las medidas pertinentes para cuidar esa revocación, que no se presente, tomar las medidas para hacer los cambios internos, los cambios de control, inclusive hasta el cambio de negociaciones o de contrataciones llevadas con anterioridad. En fin, o sea, muchos temas que tenemos que cuidar, más allá del aspecto contable fiscal, el aspecto administrativo y de control interno. Muy bien, pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, inquietud que tengan, con todo gusto la podemos resolver. Perfecto. Muchísimas gracias, contador. La verdad es que sí hay muchas preguntas, le vamos a pasar algunas. Sí. Muchas dudas, pero vamos empezando por una pregunta de Julieta Sendejas. Dice, buenos días, nosotros somos una CEP, Centro de Investigación del Medio Ambiente, y la mayoría de los recursos obtenidos son por parte del gobierno, llámese CONACYT, por proyectos ganados en donde los recursos ya están etiquetados. Al volvernos donatarios, los recursos de estos proyectos ¿tendrían que ser donativos o serían otros ingresos? Donativos. La catalogación, tú con la autorización como donativo, en este caso lo clasificarías como donativo y no tendrías ningún problema. Aquí lo importante, no lo menciona, pero lo aclaro, ¿no? Si no tienes tu autorización de donataria, urgente que la tramites, porque en el 30 de junio, si no la tienes, perderás tu condición de ser entidad del título tercero. Perfecto. También Víctor Manuel Cota Moreno nos pregunta, para una asociación religiosa, ¿cómo compruebo donativos del extranjero? ¿Existe un tope? No, no hay tope, siempre y cuando se cataloguen con la figura de donativos. Ahora, aquí la recomendación es diversas porque primero tenías que darle o explicarle a tu donante que de alguna manera, si el dinero lo hace el envío lo hace por transferencia, por algún medio electrónico, que ponga dentro del concepto, ¿no? Donativo entregado a o entregado para, ¿no? Donativo o donación de recursos, o haya un convenio, o al menos comunicados de mails o todo lo que sea suficiente para demostrar que fue un donativo y que fue enviado desde tal lugar del mundo para que se compruebe y tú digas que
es un donativo. Ahora, muy importante, y esa pregunta me da oportunidad de hacer una aclaración. Las personas que entreguen donativos aquí en México nos pedirán el recibo de donativos como CFDI. Los que vengan del extranjero no nos van a pedir el CFDI, es lo más seguro, pero nosotros estamos obligados a emitirlo. Recordemos que hay un RFC genérico para operaciones del extranjero, entonces emitamos el recibo electrónico y demos del soporte necesario para que se tenga certeza de que el donativo vino del extranjero. Y la última condición, que hay países en el mundo con los cuales tenemos convenio para evitar doble tributación y con los cuales también hay la posibilidad de que nos den la autorización para que los donativos de carácter internacional sean deducibles para los países por los cuales viene el donativo. Entonces, si hay un tratado, bueno, podemos emitir el CFDI a favor de la persona y ella en su país podrá hacerlo deducible. Entonces, cuidar todos estos aspectos. Perfecto. También, muchas gracias. Raúl Sarraga nos pregunta, ¿qué pasa con las escuelas que son donatarias y que sus ingresos no provienen de donativos, sino de colegiaturas? ¿Perderían su autorización para recibir donativos? Aquí el tema es leer la autorización. Si la autorización que nos dieron de ser donataria y las pocas que quedaron, porque sabemos que con las reformas que se dieron hace algunos años, varias escuelas dejaron de ser donatarias por decisión propia, pero las que continuaron y que hoy califican como donatarias, lo más seguro es que su autorización diga que se refiere a servicios de educación o que se refiere a educación de los niveles tal y tal o cual, o se refiere, de alguna manera, el texto viene ligado a que tengas, perdón, a que tienes la autorización por dar clases. Entonces, en este caso, el ingreso por la colegiatura sí se considera como un ingreso dentro de la facultad otorgada en la autorización para recibir donativos, ¿no? Es importante leer cómo está su autorización. Hace rato no lo mencioné, pero ahorita vale la pena hacer hincapié. Leamos las autorizaciones, porque ese documento que nos dieron se vuelven muy específicos, muy precisos, y son nuestra guía para poder determinar esta clasificación de conceptos. Muchísimas gracias. Aquí también Sergio González nos dice, buen día, contador. Tengo una duda. Es referente a la declaración que se tuvo que presentar con respecto a donativos que se recibieron por la pandemia. No la presenté, no tuve donativos por esta situación, ya que cuando quise accesar, pues no estaba habilitado. ¿Habrá alguna repercusión si es que podré presentarla o el SAT abrirá una nueva etapa? Hay que presentarla. Recordemos que estas obligaciones no caducan, o bueno, hay un plazo muy largo para que caduquen. Derivado de estas condiciones, hay que presentarla. Aunque no haya recibido, repórtala sin operaciones o en ceros para que cumplas la obligación, ¿no? Recordemos que una cosa es que no tengas información por declarar y otra es que no presentes la declaración. Y esta segunda es la que te condiciona a estar en un incumplimiento. Perfecto. Hay muchos asistentes que nos están preguntando referente en qué lugar se informan los donativos en la declaración anual. Hay renglones específicos. Recordemos que el formato para las donatarias es un formato especial y dentro del desglose que nos pide los conceptos de ingresos viene donativos. Hablando de la declaración anual que se venció el 15 de febrero y que hablaba de ingresos y gastos. Y hablando de la declaración de transparencia, existe el portal específico, el portal de transparencia, al cual yo tengo que describir los ingresos que haya recibido, dentro de ellos los de donativos, y y también en qué los usé, ¿no? O sea, digamos que son dos documentos en los cuales se reportan los ingresos y hay renglones y cuadros específicos en cada uno de los casos. Perfecto. También, bueno, hay muchas dudas relacionadas a los donativos de COVID, pero aquí Lidia Moreno nos hace una un poquito más específica. Dice, ¿la obligación de la informativa de COVID era para todas las donatarias autorizadas o solo las que recibieron ese tipo de donativo? Las que recibieron ese tipo de donativo. Perfecto. Aquí Rafael Guzmán nos hace una pregunta, pues, interesante, ¿no? Yo creo que varias personas están preocupadas. Dice, en el patrimonio, ¿también se entrega sus bienes, casas, edificios en nombre de la persona moral al no recuperar la autorización? Sí. Tristemente sí. Y vamos a poner ejemplos, ¿no? Y es que era un orfanato, ¿no? Que tenía su autorización, por alguna razón no lo perdió. Hoy es que las instalaciones, los mobiliarios, esto, lo otro, aquello, la casa de descanso, la casa de retiro, todo el patrimonio se lo tienes que pasar a otra donataria. En el caso del museo que ponía yo el ejemplo, oye, toda esa obra, pues es que
se reunió, hace esto, hace lo otro, se juntó y vale mucho dinero, pues sí, pero si pierdes la autorización, se lo tienes que dar a otra donataria. Y así en ese modelo, dárselo, no es que se lo vendas o te dé la posibilidad de que recuperes algo. Incumpliste, te revocaron, no pudiste renovar, entregas tu patrimonio. Allí el cuidado, ojo, porque esta reforma fiscal es muy severa, es muy dura, se criticó mucho, se pretendió suavizarla, quitarla, pero bueno, finalmente se aprobó en los términos en los que venía. Cuidemos nuestras autorizaciones porque literal pierdes todo. Oye, es que es algunas escuelas, tengo el edificio de la escuela, tengo los salones, las sillas, las computadoras, todo pasa a ser de otra donataria autorizada. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Sí? Aquí tenemos un donativo anónimo recibido en 2020 que no se ha timbrado el CFDI a la fecha. ¿Puedo timbrarlo aún con un RFC genérico? Pero en automático, primero para cumplir con la obligación de emitir el CFDI, porque recuerda que si no emitís CFDI te pueden revocar. Ahora, eso de anónimo hay que cuidarlo mucho, porque si además, recordemos que las donatarias están en la condición de reportar operaciones vulnerables, si el monto recibido rebasa esa cantidad, hay que hacer las indagatorias correspondientes. Recordemos que este modelo de depósitos anónimos no son nada bien vistos por la autoridad, de hecho, casi por definición, y digámoslo de esta manera simplista, es lavado de dinero, ¿no? O sea, no puede ser que tengas un dinero que alguien te regaló y que no sepas de quién es. Entonces, tienes que cumplir con las obligaciones alrededor, tienes que emitir el CFDI y en dado caso lograr la identificación plena de esos recursos. Perfecto, pues muchísimas gracias, contador. Creo que son las preguntas que alcanzan para el tiempo para pasar y le cedo la palabra a Mauricio. Sí, bueno, agradecemos a la presentación, al expositor, el contador Juan Carlos Bojorges Pérez y al licenciado Héctor Galicia Méndez, que nos apoyó en la sección de preguntas. También agradecemos al Colegio de Contadores Públicos de México por esta presentación. No sé si tenga algunas palabras para despedir a la audiencia, licenciado. Sí, muchas gracias. La verdad es que es un foro que se nos hace muy interesante, como dentro del Colegio de Contadores Públicos, además de realizar capacitación, hacemos este modelo de apoyo a la comunidad, el servicio social. Somos una entidad que tiene dentro de su objeto social apoyar a la sociedad y lo hacemos a través de estos medios, ¿no? Brindar conocimiento, brindar asesoría, brindar en este caso, el contenido de la reforma fiscal para ayudar y al final, bueno, pues seguimos a la orden de la sociedad, ¿no? El Colegio de Contadores Públicos de México es conocido de manera muy general aquí en la Ciudad de México y zona conurbada y bueno, pues resumir que es una institución que lleva ya 72 años trabajando, logrando resultados y en este momento venciendo a la pandemia, continuando con operaciones. Excelente, muchas gracias. De parte del equipo de Contador MX, le damos las gracias por haber asistido a los asistentes a esta plática de donatarias autorizadas y reformas fiscales 2021. Nos vemos en próximas emisiones. Hasta luego. Muy buen día, gracias. Hasta luego.